Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras, San Mateo capítulo 3, versículo 1. Puede leer en la pantalla todos los versículos, todo lo que voy a enseñar. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, disponemos nuestros espíritus para que tú nos hables hoy. Por favor, Señor, que tu glorioso Espíritu tome cada una de nuestras vidas y nos enseñes tu palabra. Habla a través de mi boca
que seas tú hablando a través de mí. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. A partir de hoy vamos a empezar el primer año de ministerio público de Jesucristo. Fueron 3 años de ministerio, desde el año 30 de Él al 33, con su muerte. Así que hoy entramos al inicio del primer año de su ministerio público. Y todo comienza con su precursor. Por eso el título de mi mensaje hoy es El precursor del Rey de Israel. Así que parto hoy el primer año de ministerio público del Señor Jesucristo. Mi primer punto a tratar hoy es la venida del Rey. Ahí está mi primer punto en pantalla, la venida del Rey. Leamos mi primer pensamiento para hoy. Dios había prometido por medio de los profetas la venida del Mesías, del ungido, que traería paz. ¿Qué más traería? Libertad y gozo al pueblo de Israel. El Señor lo había anunciado, sí, a través de los profetas. Uno de estos profetas es el profeta Isaías, que escribe más o menos unos 600 años antes de Cristo. Escribe Isaías lo siguiente, Isaías 41. Lea conmigo, por favor. ¿Qué decía el profeta? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble han recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Ahí está Juan el Bautista, escuche. Voz que clama en el desierto. Preparad camino. ¿A quién, iglesia? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Y qué pasará cuando eso suceda? Se manifestará. ¿Quién? Yo no oigo. ¿Quién? La gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Esta profecía es una profecía muy profunda. Voy a tratar de explicarla brevemente para poder avanzar en mi estudio. Vuelvo y repito que el que envía esta profecía es Dios a través de un hombre llamado ¿cómo? Yo no escucho. Isaías. Y le dice Dios al profeta: háblale al corazón de mi pueblo y diles que su pecado es perdonado, que de parte mía reciban el doble de bendición, porque soy un Dios de misericordia, un Dios de gracia y un Dios de bondad, que doble han recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, que Dios los perdona y que para mostrarles su perdón y su gracia, Él enviaría su Mesías, enviaría su ungido, enviaría su Salvador. Ese Mesías que vendría sería el mismo Dios que vendría. Y que ese Mesías, ese Salvador, ese ungido, vendría anunciado por un embajador que vendría antes, por un precursor, por un anunciador, un pregonero que anunciaría la venida de Dios mismo, del Salvador, del Mesías.
¿Cuál era la tarea de Juan el Bautista? Bajar los llanos, bajar los montes, bajar los corazones, enderezar lo torcido. En pocas palabras, preparar un pueblo con un corazón dispuesto para recibir el Salvador del mundo, para recibir al Mesías prometido, para recibir al Rey de Israel. Entro a mi segundo punto. El precursor del Rey. El precursor del Rey. Por favor, lea este pensamiento. El Mesías era el mismo Dios, y su venida sería anunciado por un precursor que prepararía el corazón del pueblo de Israel. Voy a leer otra profecía. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3:1. Escuche lo que Dios dice. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién era este otro profeta? Malaquías. Malaquías fue el último profeta en escribir sus profecías en el Antiguo Testamento. Si tú vas a la Biblia, el último profeta que encontrarás del Antiguo Testamento que escribió, porque alguien me dirá, pero es que el último fue Juan el Bautista, que escribió sus profecías, ¿fue quién? Malaquías. Malaquías escribió su profecía más o menos 400 años antes de Cristo. ¿Cuántos años, iglesia? 400 años antes de Cristo. Malaquías estaba anunciando que vendría el Mesías, que vendría el Salvador de Israel. El Rey tan anhelado estaba por llegar, y que Dios enviaría delante de ese Mesías a un mensajero. Pregunto, ¿quién era ese mensajero? Juan el Bautista. Ese precursor fue precedido por un silencio de 400 años. 400, donde Dios quería que todo el mundo estuviera atento al anuncio. Vino el precursor y el pueblo no oyó. Increíble, pero cierto. Tercer punto, la confirmación del Rey. La confirmación del Rey. Lea estos pensamientos. Esta gloriosa profecía fue cumplida con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era el tan anhelado Mesías, el Hijo de Dios, el ungido que el pueblo de Israel había esperado por tanto tiempo. Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y escucha, iglesia, y hubo una voz de los cielos que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No había escuchado el pueblo al precursor. El pueblo no quiso oír la voz del precursor, pero Dios tenía que confirmar que ese era su ungido. Y entonces, el día que Cristo se estaba bautizando, el mismo Padre desde el cielo gritaba a ese pueblo sordo, a ese pueblo que no quería oír, les gritaba: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi alegría, en quien tengo mi complacencia, a Él oíd. Es increíble, iglesia. Lo anunció Isaías. ¿Cuántos años antes? Yo no oigo. 600 antes de Cristo. Lo anunció Malaquías. ¿Cuántos años? 400 antes de Cristo. Lo anunció Juan el Bautista. ¿A qué edad? 30 años de vida. Y como no oían a nadie, el mismo Padre lo anunció desde el cielo: este es mi Hijo amado, el Cristo, el Mesías, el ungido, es el Dios hecho carne. Aleluya. Cuarto punto: la tarea del precursor. La tarea del precursor. Leo un pensamiento. Juan el Bautista tenía una tarea clara y específica. ¿Cuál era esa tarea, iglesia? Preparar el corazón del pueblo para la venida del Rey de Israel. Esa era la tarea. Preparar, repita, preparar el corazón del pueblo para la venida del Rey de Israel. Esa era la tarea de ese precursor. Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo 3, 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿En dónde predicaba? En el desierto. Voz que clama en el desierto. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este Jesús es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que Juan el Bautista, cuando inicia su ministerio, sabía perfectamente lo que venía a hacer: enderezar y preparar el camino del Señor. ¿Cuál camino, iglesia? ¿Cuál camino? ¿Los caminos polvorientos de Jerusalén? ¿O el corazón del pueblo que tenía su corazón totalmente torcido por el pecado, desviado? El profeta tenía que coger esos corazones chuecos, torcidos, voluminosos, ásperos y horribles, y torcerlos y ponerlos en línea con el Señor. ¿Cómo tenía que hacerlo? A través de la palabra. Pero no una palabra para que los que arrullara, sino una palabra para que los sacudiera. Lea estos mensajes o pensamientos. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de arrepentimiento. El 3 veces santo, el Rey 3 veces santo,
estaba a punto de aparecer y no podía reinar sobre una nación, yo no oigo, endurecida y aferrada a sus pecados. Yo no puedo entender cómo cristianos quieren ir al cielo cuando viven aferrados a sus pecados, cuando no los quieren soltar. ¿Cómo no pueden entender que el que está por venir es 3 veces santo? Él quiere una nación, un pueblo dispuesto, santo. Pero hay gente que le fastidia este tema otra vez con el mismo cuento. Santidad, ya estoy harto de oír lo mismo. ¿Qué quieres oír entonces, hermano? No hay otro mensaje. El mensaje es claro: arrepentíos, porque el Rey Jesucristo está por venir. No hay otro mensaje. ¿Qué quieres oír entonces? ¿Que vas a tener plata? ¿Que te vas a ganar la lotería? ¿Que el baloto cayó y nadie lo cobró y va a ser para ti? ¿Eso es lo que quieres oír? ¿Que pactes para que te vuelvas millonario? ¿Que Dios me guarde? Jamás cambiaré la verdad por dinero. La verdad hay que predicarla como está escrita. ¿Quién es el que se vende por dinero? Nómbrelo, no le dé pena decir la palabra. ¿Quién es el que se vende por dinero? ¿Cuántos han vendido la verdad por dinero? Eso es una prostitución espiritual, hermano. Cambiar la verdad por dinero es una forma de prostitución. Cuando usted no tiene el valor de enseñar la verdad, sino por dinero, cambia la verdad, la tuerce para ganar dinero. Usted está actuando igual que una ramera. Usted está vendiendo la verdad de Dios. Usted no está siendo sincero, no le está enseñando a la gente la verdad por sacarle dinero. Eso se llama prostitución espiritual. Cuando usted tuerce la verdad para ganar dinero. ¿Juan el Bautista lo hizo? No. ¿Elías lo hizo? No. Pregunto, ¿lo hizo Jezabel? Sí. ¿No recuerdan que mató a un hombre por quitarle el campo y dárselo a su marido? ¿No usó el poder que tenía para matar y quitarle el campo y dárselo a su esposo? ¿Qué hizo Herodes para callar? O no hablemos ni de tanto de Herodes, más bien de la mujer. ¿Cómo se llamaba? Herodías. ¿Qué hizo Herodías? ¿Puso a bailar a su hija? Y el rey se fascinó y entonces dijo: yo te doy la mitad del reino. ¿Qué quieres, hija? Y la mujer dijo: este es el papayazo que necesitaba. Pide la cabeza de Juan. ¿Para qué quería? Para callar, silenciarlo, para poder seguir en su pecado, que nadie lo denuncie. Hoy está pasando exactamente lo mismo. Faltan hombres valientes y faltan mujeres valientes que se levanten a protestar contra todo este pecado y toda esta miseria y toda esta prostitución espiritual. ¿No hizo lo mismo Jesús? ¿No dice que cuando entró en el templo, qué hizo? Cogió cuerdas y fuera. Y no hagan de la casa de mi Padre cueva de ladrones y casa de mercado. El celo de tu casa
me consume. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.